¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles este mediodía de sábado. Hoy es sábado 20 de febrero del año 2021 y soy tu servidor Jorge Salazar, con el gusto de siempre de poderte saludar y poder platicar juntos acerca de las maravillas de Dios y lo que Él ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Este sábado tenemos un programa muy especial porque varios de ustedes se han puesto en contacto conmigo por medio del WhatsApp, por medio del Facebook, y me han pedido que tratemos algunos temas muy interesantes. Uno de ellos es, por supuesto, el tema de la Cuaresma, porque estamos en esa época del año. Este miércoles pasado se celebra lo que comúnmente se conoce como el miércoles de ceniza. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la Cuaresma, qué es lo que significa, lo que simboliza, etcétera, y si solamente lo deben hacer los católicos, si lo pueden hacer los creyentes protestantes o no, y cuáles son las implicaciones de todo esto. Vamos a platicar acerca de esto a lo largo del programa. También vamos a hablar acerca de una pregunta que nos envió Iván Torres, referente a los desiertos por los que pasamos para encontrarnos a solas con Dios. Pregunta Iván A. Torres. Vamos a hablar un poco más también acerca de la obediencia y el respeto dentro del núcleo familiar, y una pregunta que nos hace por ahí Icho desde Cuba, que nos pregunta que si qué vale más, la bendición del pastor o la firma
con el juzgado civil cuando se efectúa un matrimonio, y si estas cosas son indispensables o no, cuál se debe de hacer primero, cuál después, en fin, todo este tipo de temas que en muchos de los casos pues nos confunden o simplemente ignoramos si quisiéramos tener alguna referencia bíblica, algún sustento bíblico para poder tomar decisiones certeras acerca de todas estas cosas. De manera que bienvenidos si es la primera vez que nos escuchas o que nos sintonizas por medio del 101.5 de tu FM Radio Bless en la ciudad de La Paz, pues te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros por medio del WhatsApp al 612-348-7363 y que nos hagas saber también tus opiniones, tus dudas, tus comentarios. Un saludo muy especial a Amalia Esther Isaís, que nos sintoniza también desde Los Cabos, Marta en Colima, de Pan de Vida, y Alexis Lizárraga. Un abrazo muy grande para ustedes que nos están sintonizando también a través de la transmisión simultánea por medio del Facebook. Bien, pues sin más preámbulo, ¿qué te parece si comenzamos a platicar un poquito acerca de todos estos temas tan interesantes que nos han planteado? Y que te invito nuevamente a que participes con nosotros. Mira, muchas veces algunas personas me dicen: ay, pastor, fíjese que me quedé con esta duda y no se la quise hacer porque me dio pena. Que no te dé pena. Puedes hacer tu pregunta, puedes hacer tu duda. Si por alguna razón dices: es que no quisiera que dijeran que es fulanito de tal el que está haciendo esta pregunta, pues ponme ahí entre paréntesis, por favor, no diga mi nombre, y con mucho gusto omitimos quién es la persona que está preguntando y simplemente damos la respuesta, porque muchas de tus dudas son las dudas que otras personas también pueden tener. Y cuando sientes esa curiosidad y tienes el gusanito de decir: ay, quisiera saber esto, vale la pena que lo preguntes. Mientras se está saciando también tu duda y mientras estás aprendiendo más acerca de Dios, también al mismo tiempo otros pueden quizás compartir tus mismas inquietudes y ser bendecidos por tu pregunta. Un saludo con mucho cariño para Eloína Heredia. Bendiciones, Eloína, se te extraña muchísimo. Hace mucho tiempo que no te vemos. Ros Castillo, que está por aquí en el Facebook. Nayi Reyes, un abrazo muy grande a Nayi y a toda su familia y a sus chiquitines que están cada vez más grandes. Bien, pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurre con la Cuaresma? ¿De dónde viene la Cuaresma? ¿Por qué se celebra la Cuaresma? ¿Qué significa todo esto de la Cuaresma? Bueno, en términos generales muchas personas dicen: bueno, pues es la temporada en la que no podemos comer carne, porque esa es la tradición que se nos inculcó cuando estábamos en la Iglesia Católica. Aquellos que crecieron en hogares protestantes pues simplemente conocen algo de paso acerca de la Cuaresma. Lo que sí nos llama la atención para quienes no estamos familiarizados con el tema es que precisamente el miércoles, por ejemplo, no recuerdo muy bien si en la ciudad de La Paz me tocó verlo, pero en el centro del país me tocó ver en León, Guanajuato, por ejemplo, los miércoles toda la gente andaba caminando por las calles o en sus trabajos con una cruz de ceniza en su frente. En algunas iglesias católicas esa cruz de ceniza se aplica con un sello, en otras iglesias el sacerdote con ceniza simplemente con su dedo hace la señal de la cruz en la frente. Y el miércoles de ceniza marca precisamente el inicio de la Cuaresma. Y esta Cuaresma no es otra cosa más que un tiempo de reflexión, un tiempo de oración, de ayuno, de estar en una búsqueda sincera, en una búsqueda más comprometida de las cosas de Dios. Así es como surge el asunto de la Cuaresma. De alguna manera, por allá del siglo IV, empieza esta tradición. Nadie sabe exactamente, nadie puede poner el dedo sobre una fecha específica o un personaje específico en la historia de la Iglesia sobre cómo y cuándo fue que inició la tradición de la Cuaresma. Sin embargo, se remonta hasta el siglo IV y es entonces cuando empieza esta observancia. Ahora,
¿Por qué se da este evento de la Cuaresma? Bueno, porque en el Antiguo Testamento leemos, por ejemplo, en el libro de Jonás, en algunos de los profetas, el asunto de que cuando hay un tiempo de arrepentimiento, la gente, la nación, aquellos que estaban arrepintiéndose, se vestían de cilicio y se ponían ceniza. Ese cilicio, aunque ahora en nuestros días lo conocemos un poco más como a lo mejor alguna especie de cinturón o alguna especie de artefacto que causa dolor sobre el cuerpo y que algunos cientos de años se utilizó por la Iglesia Católica y por los monjes como una manera de castigar su cuerpo en penitencia por sus pecados. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento era una ropa, haga de cuenta un manto como hecho de un material rasposo, un material rugoso, tipo, haz de cuenta el costal de papas, ese como mecate de ese tipo de material, que por supuesto es muy incómodo, es difícil de estar vestido de esta manera. Y bueno, se vestían con ese tipo de prendas en un simbolismo de arrepentimiento, de dolor. Se ponían cenizas sobre su cabeza para demostrar ante la gente alrededor de ellos que estaban en arrepentimiento, en duelo, en dolor, etc. Y también se observaba cuando habían sufrido una gran pérdida, pero en muchos de los casos en el Antiguo Testamento vas a leer este tipo de prácticas precisamente cuando alguien está buscando arrepentirse, cuando alguien está dolido por una gran pérdida. Cuando llegamos al tiempo de la Cuaresma, esta práctica empieza entonces a ejercerse 40 días antes del domingo de resurrección, del domingo de Pascua. Y la razón es precisamente que esos 40 días, y 40 días sin contar los domingos, porque si contamos los domingos serían aproximadamente 46, pero sin contar los domingos serían 40 días. Por eso es que el miércoles de ceniza siempre cae en miércoles. Nunca vas a escuchar un lunes de ceniza o un jueves de ceniza, sino el miércoles de ceniza. De manera que esos 40 días son 40 días de introspección, 40 días de ayuno, 40 días de oración. Por supuesto que a lo largo de la historia esta celebración de la Cuaresma ha tomado muchísimas formas y según los gobiernos eclesiásticos ha cambiado su manera de celebrarse. En algunos casos los ayunos eran varios días a la semana, al principio eran toda la semana, en otros casos eran distintos tipos de ayunos. Hay varias personas que lo celebran de diferente manera. Hay quienes dicen, bueno, durante la Cuaresma no voy a fumar, por supuesto no voy a tomar alcohol. Otras personas se privaban de algunos alimentos, a lo mejor nada más no voy a cenar todos los días o no voy a comer lunes, miércoles y viernes o qué sé yo. Cada quien lo hacía de alguna manera distinta, hasta que en cierto punto de la historia quedó claro que lo que la Iglesia estaba ordenando era que se abstuvieran de comer carne. Y el abstenerse de comer carne tenía que ver directamente con el sacrificio de Cristo, que es precisamente la carne de Cristo la que está siendo crucificada, la que está siendo desollada por nuestros pecados. De modo que en una manera de conmemorar y de recordar el sacrificio de Jesús, se le pedía a todos los fieles de la Iglesia que no comiesen carne y bueno, en otro punto de la historia se permitió que pudieran comer carne de pescado, porque decían, bueno, es otro tipo de carne, no son animales de sangre caliente y por ello está permitido. Y conforme va pasando los años, y esto es lo que siempre sucede, van cambiando las culturas, van cambiando las costumbres, y con la cultura y con las costumbres van cambiando también las normas. Esto es lo que sucede cuando se hacen cosas que no tienen una raíz o un fundamento bíblico. Pero esto también te dice algo muy importante. ¿Qué es lo que te dice a ti? Bueno, pues que la observancia es algo completamente opcional. Es algo que si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Para ponerlo de otra manera, es algo que se le ocurrió a alguien como un gesto bonito y que podría hacerse o podría no hacerse para todos aquellos
que quisieran practicar este tipo de cosas. ¿Cuál es el punto del ayuno, por ejemplo? Te voy a leer un pasaje en Mateo capítulo 6 que a mí me resulta muy interesante porque cuando Jesús habla acerca del ayuno, Él habla precisamente de una manera muy especial. Fíjate lo que dice. Habla en capítulo 6 de Mateo, habla acerca de la limosna, habla acerca de la oración y habla acerca del ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me llama muchísimo la atención porque una de las cosas que el Señor nos indica acerca del ayuno es que debemos traer nuestro rostro lavado, que es decir, que no debemos andar mostrando que traemos una carga porque estamos ayunando y somos tan santos. No, al contrario, dice, tú lava tu rostro, tú vive tu vida normal, tú estás ayunando para tu Padre que está en los cielos y que ve en lo secreto. De alguna manera hay quienes dicen, oye, esto es una contradicción con el miércoles de ceniza, porque el miércoles de ceniza pues traes la ceniza en tu rostro y Jesús está diciendo que te lavas el rostro. Bueno, volvemos a lo mismo. Es una cuestión de una práctica voluntaria que cada quien hace, así como si algún día en alguna iglesia te dicen vamos a tener reunión de oración los jueves a las 8. Bueno, pues es una reunión, es una convocatoria que se hace en tu iglesia, pero que no es un requisito bíblico de todos los jueves a las 8 tienes que ponerte a orar si no has caído de la gracia de Dios. Por supuesto que no. En ese sentido, debemos recordar que nuestra devoción al Señor y nuestra búsqueda de las cosas de Dios, pues es muy diferente en cada persona. Cada quien tiene diferentes luchas, cada quien tiene diferentes retos. A lo mejor hay personas que tienen una lucha con algún vicio. Quizás ese vicio sea la comida. Y a lo mejor dices, bueno, no sé, yo tengo una debilidad por el pie de manzana o la nieve napolitana o no sé, lo que puedas imaginarte. Y de pronto decir, ¿sabes qué? No le voy a dar rienda suelta a mi gusto, a mi deseo por estar comiendo nieve napolitana y voy a dejar de comer nieve napolitana porque quiero demostrarme a mí mismo que yo tengo dominio propio sobre mis deseos, sobre mi voluntad. Y al mismo tiempo quiero aprovechar lo que yo usaba de mi tiempo para comer nieve napolitana, lo que yo usaba de mi tiempo y de mi dinero y de mi esfuerzo en todos estos deseos que para nada me benefician. Bueno, pues ahora lo voy a usar para buscar más de Dios. El ayuno precisamente es una de esas oportunidades que tenemos para detener nuestra vida, nuestro día al día, nuestra cotidianeidad y decir, bueno, en este tiempo que yo dedicaba, por ejemplo, los martes, si voy a ayunar los martes, el tiempo que yo dedicaba a comer, me voy a abstener de la comida del mediodía, pero me voy a dedicar esa hora de la comida a estar en oración, a estar en búsqueda de la palabra de Dios, del consejo de Dios y de su Espíritu Santo. De manera que en ese sentido empiezas a orar, empiezas a involucrarte más con Dios, empiezas a meditar más en la palabra. Y esto quiere decir no que cierres los ojos y estés pensando en una Biblia, sino meditar en la palabra quiere decir que leas la Biblia y que la leas con cuidado, que paladees los pasajes, que pienses las cosas que estás leyendo y que puedas buscar cuál es el sentido, por qué el Señor diría esto, por qué diría no seas como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es su propósito? Bueno, los hipócritas, según lo que leímos ahora en cuanto al ayuno en el tiempo de Jesús, no necesariamente lo tienes que traspasar al día de hoy. Quieres pensar qué es lo que Jesús te quiere comunicar. Y dice, bueno, en aquellos días andaban por las calles mostrando que eran súper santos y qué sé yo. Dice, mira, ellos son hipócritas. Si lees del principio del capítulo, te dice, están buscando el reconocimiento de los hombres.
Y si ellos quieren el reconocimiento de los hombres, pues qué bueno, eso es lo que van a tener, el reconocimiento de los hombres. Pero tú busca el reconocimiento de tu Padre que ve en lo secreto. Y por eso nos invita a orar en lo secreto. Por eso nos invita a dar en secreto. Por eso nos invita a ayunar en secreto. Que sea una disciplina espiritual entre Dios y tú. Que sea una manera en la que tú quieres conocer más de Dios y en la que tú quieres honrarle única y exclusivamente a Él. Saludos por aquí, nos manda también Jorge Arce, un saludo muy cordial para ti, querido tocayo, hasta la ciudad de La Paz. Patti Ledesma, qué gusto que nos esté sintonizando. Rocío Peredo, mi queridísima tía, bonjour, me dice, je t'écoute, te veux dire. Bueno, más o menos, es un poquito de mi francés quebrado. Un abrazo muy muy grande y por supuesto a todos los que nos están escribiendo también por el WhatsApp. Alonso Rivera nos manda un mensajito, me dice: hola, yo también estoy en el Facebook, pero no me permite comentar. Y tenemos también aquí algún mensaje más que ha desaparecido, pero seguro vas a poder volverlo a enviar y vamos a poder estar en comunicación. De manera que, bueno, eso es un poquito de la historia acerca de la Cuaresma y es un poquito de las razones por las que la Cuaresma se ha llevado a cabo, te digo, desde el siglo IV. Ahora, una de las preguntas que algunas personas dicen, bueno, ¿debemos nosotros observarla o no? Como lo hace la Iglesia Católica. Te comentaba, esto es algo completamente opcional y esto es algo que cada quien debe de decidir por sí mismo. Hace algunos meses, no estoy seguro si fueron unos 4 o 5 meses, no recuerdo bien, un querido amigo en Argentina solicitaba el permiso para utilizar los videos que publicamos acerca de la Cuaresma allá por el 2017 y los quería usar para un grupo de su iglesia en Argentina. Y estos videos, en la parte de la superior derecha del video, pues aparecía simplemente al inicio Cuaresma 2017. Y me llamó mucho la atención porque mi amigo me dice: fíjate que quería pedirte permiso para tapar la palabra Cuaresma 2017. Y le decía yo, bueno, ¿por qué quieres tapar la palabra Cuaresma 2017? Y me dice, bueno, lo que pasa es que hay algunas personas en nuestro contexto cultural en el que en la iglesia cristiana se ha enseñado que la Cuaresma viene de prácticas paganas y que la iglesia adoptó por medio del sincretismo todas estas prácticas paganas y las empezaron a celebrar como parte de la iglesia. Entonces, en algunas iglesias protestantes el simple hecho de decir Cuaresma les causa un conflicto porque dicen esto es algo pagano, esto es algo que va en contra de Dios y que no se debe de hacer. Por supuesto que yo le autoricé para que pudiera usar los videos como a ellos les sirvieran y como fueran de bendición para ellos, pero me llamó la atención esto. Y una de las cosas que te quisiera comentar en ese sentido es que la celebración de ciertas fiestas, festividades, tradiciones, etcétera, si tú te vas al origen de las cosas y dices, bueno, es que eso tuvo un origen pagano y entonces por causa de ese origen yo no debo celebrarlo, habría muchísimas cosas que no celebrarías en la actualidad. No celebrarías los cumpleaños, no celebrarías los aniversarios, no pondrías velitas en el pastel, no harías una gran cantidad de cosas que tienen orígenes paganos. Pero aunque muchas de estas cosas sí es cierto que se filtraron y se metieron en la iglesia siglos atrás, también es cierto que las festividades solamente cobran sentido con lo que significan en tu contexto cultural. Es decir, lo que tú estés celebrando tiene un significado para ti hoy y para tu cultura hoy y cómo es que la gente lo entiende. De modo que la manera en la que tu contexto lo entiende es la manera en que debe o no ser aceptable. Si por supuesto tienes una celebración que en el contexto, a la vista de toda la gente alrededor de ti y a la vista de aquellos en tu ciudad, tiene un contexto muy contrario a lo que habla la palabra de Dios, jamás deberías de hacerlo. Pero si todos los demás lo entienden
como una celebración de comunión, de amistad, de qué sé yo, los valores buenos que podemos encontrar en la palabra de Dios, pues ese es el significado que tiene la festividad en tu contexto. Yo sé que cada cabeza es un mundo y yo sé que cada persona piensa las cosas de la manera que mejor se acomodan a su ideología. Pero si nos ponemos a pensar muy cuidadosamente lo que te estoy diciendo, por ejemplo, nunca en tu vida usarías tenis Nike o sudaderas Nike o ropa Nike. ¿Por qué? Porque ese nombre, Nike o Nike, era el nombre de la diosa griega de la victoria. Y de hecho, por esa razón le puso ese nombre la persona que creó los primeros tenis Nike. Ese fue el nombre que le quiso poner a su marca, porque era la diosa griega de la victoria. Sin embargo, cuando tú te pones una chaqueta con la palomita Nike o unos tenis, no estás adorando a la diosa griega de la victoria, ni estás trayendo pleitesía, ni quemando incienso, ni mucho menos. Y dudo que la mayoría de la gente que te vea con una camisa o unos tenis de esta marca vayan a decir, ah, mira, ahí va un adorador de la diosa griega de la victoria, porque tampoco saben que esa es la razón por la que se nombraron así. De modo que si te empiezas a estirar todas las cosas para ir a todos los orígenes de todo, pues muy probablemente no saldrías de tu casa. Hace algunos años igual recuerdo el comentario de una persona que me decía, es que yo no quiero usar esto porque fue creado por hombres impíos. Y le digo, pues entonces no vas a salir a la calle, porque las calles fueron pavimentadas por hombres impíos. Y todo lo que ve, todos somos impíos, todos somos pecadores, todos somos caídos. En realidad, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios mientras pueda ser hallado, conocerle tal y como está su palabra y ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos dice. Lo último que diría acerca de esto, para no hacer muy largo el tema, es que cada uno de nosotros llegamos al Señor y en cuanto conocemos a Cristo, en cuanto Él transforma nuestra vida, no es transformado nuestro pensamiento en automático. No sabes todo lo que hay que saber acerca de Dios, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué cosas aprueba y qué cosas desaprueba, simplemente porque te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida. No, aunque hayas nacido de nuevo, aunque te hayas reconciliado con Dios, no quiere decir que ya le conozcas correctamente. Todavía traes muchas ideas que necesitan ser pulidas, transformadas y moldeadas por su palabra. De ahí que tú y yo tengamos que venir a su palabra. Ahora, la misma Biblia nos dice que hay muchas personas que por supuesto acaban de llegar al camino de la fe y tienen muchas dudas y hacen muchas cosas que a lo mejor tú desapruebas, porque a lo mejor tú tienes más tiempo estudiando la palabra de Dios y a lo mejor tú tienes más tiempo conociendo de Él. De modo que si tú eres más maduro en la fe, pues tú tienes que ser más paciente con aquellos que son más inmaduros y ayudarles a conocer cada vez más y más del Señor. En 1 Corintios capítulo 8, por ejemplo, la discusión era si comías o no la carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque en el primer siglo tú ibas al mercado y toda la gente que trabajaba en el mercado, que vendía la carne, pues lo que hacían es que ya que mataban a los animales, sacrificaban estos animales a sus ídolos y esa era la carne que se vendía en el mercado. Como creyente, pues tú decías, oye, yo no voy a comerme un bistec de una vaca que fue ofrecida a un ídolo, a un falso Dios, porque pues eso es una afrenta a nuestro Dios. Y lo que Pablo les escribe a los corintios, le dice algo muy interesante en 1 Corintios 8:8. Escucha lo que dice. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo, mira, a Dios no le importa si te comes ese bistec o no te lo comes, lo hayan o no ofrecido a los ídolos, porque Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, y si tú eres una persona madura en la fe, que sabe lo que está haciendo delante de Dios porque le conoce, porque conoce su palabra, y sabes que tienes esa libertad para comerte ese bistec, pues adelante, cómetelo. Pero ten cuidado, le dice, porque si hay alguien ahí que no tiene esa madurez, si hay alguien ahí que te ve comiendo esa carne, va a decir, pues está bien, entonces yo voy a participar de la adoración a estos ídolos también. Y ahí es donde dice, no, porque lo vas a hacer caer en algo que él aún no entiende. Es decir, tú no estás adorando al ídolo al comer la carne, pero él, que viene de la idolatría, dice, pues está bien, puedo adorar a estos ídolos, ofrecer estas ofrendas y también venir a Cristo. Y dice, no hagas eso. Al contrario, si sabes que lo que tú estás haciendo va a ser ocasión para que él caiga, mejor abstente. Y mejor, mira, no vuelvas a comer carne por amor a tus hermanos que son más débiles en la fe hasta que puedan alcanzar esa madurez. Por supuesto que en nuestro contexto a lo mejor no tiene mucho sentido, pero podríamos hablar a lo mejor de algo que sí tenga sentido, como por ejemplo el tomarte una cerveza. Hay quienes dicen, bueno, pues la Biblia nunca ha prohibido tomar, lo que prohíbe es embriagarse, y es correcto. Tú te puedes tomar una cerveza sin ningún problema y no estás pecando contra Dios y no estás cometiendo ningún problema en contra de la palabra de Dios. El problema es cuando no sabes medirte, cuando no sabes nada más tomarte una sola cerveza. Pero si alguien que ha sido educado en una iglesia donde dice, no, el alcohol es del diablo y es pecado mortal y te va hacia el infierno, y esa persona te conoce y esa persona ve que te estás echando una cerveza, mientras no entienda y mientras no vayan juntos a las escrituras y encuentren cuál es verdaderamente el problema con el alcohol y cuáles verdaderamente las limitaciones que tenemos, pues esa persona podría caer en cuestiones más graves de ignorancia. Esa es la palabra que acabamos de leer. Bien, pues me da mucho gusto que estés con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que hacer comerciales en el radio y regresamos en unos cuantos minutitos. No te vayas. Te invitamos a Palabras de Vida, ubicada en Sonora, entre Ramírez y Altamirano. Cada domingo, a las 11 de la mañana, descubramos las verdades de Dios. ¡Te esperamos!
Bien, pues estamos de regreso en tu programa Aclaremos tus dudas. Es un programa que hemos diseñado para ti, por supuesto, para hablar de aquellas cosas en la palabra de Dios que a ti te interesan. Y hemos estado hablando, en el primer bloque hablamos acerca de la Cuaresma y por supuesto tomamos una variedad de temas que se desprenden de ella. Ya saben que despegados y con viada nos seguimos. Pero quiero leer algunos de los comentarios que nos están haciendo por aquí en la página del Facebook, que es Jorge y Aimé Salazar, es nuestra página personal. Tenemos también la página web estudialapalabra.com, en la que puedes encontrar muchísimos recursos de estudio bíblico y también que van a ser de bendición para tu vida. Y por supuesto nuestro canal de YouTube, Dr. Jorge A. Salazar, en donde tenemos más de 800 videos diferentes con preguntas, respuestas, sermones expositivos, enseñanzas de libros de la Biblia y por supuesto el material del Instituto Bíblico para todos aquellos que quieren prepararse en la palabra de Dios. Un saludo muy cariñoso para Ale Guerra, que nos está sintonizando desde La Paz. Me dice donde se va la luz y se acaba el gas. Y a Cecilia López Terraza nos dice: me encanta que usted siempre habla con argumentos. Un abrazo fuerte, pastor. Gracias, Cecilia. Un abrazo también muy cariñoso para ti hasta el norte de la República. Jorge Arce nos comenta: justo este pasaje de Corintios leía en la mañana. Qué bueno es Dios. Me confirma lo que estaba estudiando. Así es, Jorge, qué bendición, y un saludo también muy cariñoso para Adriana Vilés, que nos escucha por medio de la página del Facebook. Bueno, pues se nos está yendo el tiempo muy rápido, pero no quiero dejar de tocar una de las preguntas que nos hace Iván A. Torres. Nos escribe Oseas 2:14. Los desiertos por los que pasamos para encontrarnos a solas con Dios. ¿Podríamos hablar acerca de esto? Déjame ponerlo en mi Biblia para poder leerte lo que dice este versículo. Este versículo en el libro de Oseas básicamente dice lo siguiente: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este versículo en algunos contextos se ha utilizado precisamente para decir, bueno, si tú quieres tener un encuentro con Dios, si tú quieres tener una relación especial con Él, pues tienes que irte al desierto. Tienes que dejar todo, aislarte del mundo que te rodea y entonces en el desierto pasar un tiempo de meditación, de introspectiva, de búsqueda de Dios. De hecho, este tipo de ideas fueron impulsadas mucho por los monjes del desierto, en aquel tiempo en la que la corrupción de la gente, la corrupción incluso de la misma iglesia que se había corrompido tras la riqueza, tras el poder y tras tantas cosas en aquellos siglos, empujaron a quienes verdaderamente estaban buscando conocer mejor a Dios a irse a los desiertos y tratar de tener una comunión especial con Él. Ahora, estas ideas también se han popularizado mucho en los círculos cristianos. ¿Por qué? Porque muchos pastores y muchos maestros comentan acerca de experiencias en las que ellos se fueron y se encerraron en un hotel durante 3 días sin comunicación con su familia o con la gente de la iglesia o con nadie más, únicamente a buscar un tiempo de adoración, de solitud, de introspección y de meditación en la palabra de Dios. Y después de esas experiencias, muchos de ellos te platican cómo esto fue un parteaguas en sus vidas. ¿Habrá algo de malo con esto? Por supuesto que no tiene nada de malo el que tú quieras apartar un tiempo y meterte en serio con Dios y buscar su dirección. Quizás estás tomando una decisión importante. Si eres un joven, una jovencita y dices, Señor, me voy a casar y no sé si estoy tomando la decisión correcta, no hay nada de malo, al contrario, qué bueno que apartes un tiempo especial para orar, para meterte a buscar la voluntad de Dios. Lo mismo
cuando alguien está comenzando un negocio, lo mismo cuando estás pensando o no en cambiarte de residencia a alguna otra ciudad o de trabajo, qué sé yo. Siempre es bueno que tú y yo podamos pedir el consejo de Dios. Vaya, nuestras vidas las hemos vivido a nuestra manera, como dice la canción, a mi manera, y vemos cuál ha sido el resultado, porque no hemos tomado en cuenta a Dios. De manera que ahora como creyentes debemos tomar en cuenta a Dios, porque nuestra vida no nos pertenece. Le hemos dado nuestra vida a Dios y yo quiero su opinión, no solo su opinión, quiero su dirección, quiero su guianza, porque sé que tomado de la mano de Dios voy a alcanzar sus propósitos. Pero habiendo dicho esto, déjame también decirte que muchas veces versículos como este son tomados fuera de contexto y se usan para decir es una obligación, ya ves, es una norma que nos vayamos al desierto a meternos con Dios. Yo te diría, ten cuidado. Ten cuidado porque en primer lugar ese no es el contexto de este versículo. En segundo lugar, no siempre ir al desierto es para meterse con Dios. Algunos dirían, bueno, pero Jesús se fue al desierto 40 días y 40 noches. Ajá, pero Mateo dice que fue al desierto para ser tentado por Satanás. Esa es la razón por la que fue al desierto. En este contexto y en muchos otros contextos en la palabra de Dios, los desiertos en realidad son pues te habla de aridez, te habla de falta de vida, te habla de carencias, te habla de muchas otras cosas que no necesariamente tienen una connotación positiva. En este sentido, aquí en Oseas sí tiene una connotación positiva, pero por el contexto general del libro. Y te quiero hablar un poquito acerca de Oseas, porque es un libro maravilloso. De hecho, el libro de Oseas se da justamente en un contexto en el que la nación de Israel, la parte del norte del país, cuando se habían dividido en dos, estaban completamente en contra de Dios, habían rechazado a Dios, le habían dado la espalda una y otra vez. Y a Oseas, el profeta de Dios, Dios le pide que vaya y se case con una prostituta y que a pesar de que se case con esta prostituta, que tenga 3 hijos con ella y le da los nombres específicos que deben tener estos hijos, que son una muestra del juicio que Dios está trayendo sobre ellos. Básicamente lo que Dios le pide a Oseas es: yo quiero que hagas algo que les demuestre físicamente que yo soy un Dios amoroso, que yo soy un Dios misericordioso, que tengo paciencia con ellos, y a pesar de mi amor, a pesar de mi paciencia, ellos me ven la cara. Ellos me dan la espalda y se prostituyen tras otros dioses y se prostituyen tras sus propios deseos y no quieren saber nada de mí. Y entonces Oseas se casa con Gomer, con esta mujer prostituta, y empieza a demostrar físicamente, a darles una lección, ahora sí que de bulto, a toda la nación de Israel. Mira, a pesar de que eres una prostituta, a pesar de que te vas de mi casa y te metes con otros hombres, yo te amo, yo te cuido, yo veo por ti. Y es el reproche que Dios les está dando a la nación. Vuelvan a mí, vuelvan a mí. Y en este sentido, a pesar del juicio anunciado de Dios en el libro de Oseas, que vas a leer y que seguramente le tocó a Oseas ver cuando los asirios llegaron y destruyeron a Israel y se los llevaron por completo y nunca más volvió a ser lo mismo la tierra del norte. A pesar de todo esto, Dios dice, pero ¿sabes qué? A pesar de todo, yo voy a ser paciente y te voy a sacar de todo esto donde estás. Es lo que nos dice el versículo 14. Te voy a atraer, te voy a seducir, te voy a traer al desierto y voy a hablar a tu corazón y te voy a dar las viñas. Y la alusión que está haciendo el Señor en este versículo de Oseas es precisamente ese momento en el desierto
cuando Dios les saca de Israel, les saca de la esclavitud, de la perdición en Éxodo 19, y en el desierto Dios se encuentra con ellos al pie del monte Sinaí, les da su ley, les da las promesas de su gracia, de su amor, y les demuestra quién es Dios y el poder que tiene para ellos. De manera que, Iván, muchísimas gracias por tu pregunta. Nuevamente, para sintetizarlo muy puntualmente, yo te diría esto: es muy bonito y es muy bueno apartar tiempos para estar con Dios, pero bíblicamente la Biblia nos dice que tengamos cuidado también de no irnos al extremo. Primera de Corintios, si no me equivoco, creo que es el capítulo 7, nos dice, por ejemplo, un esposo, una esposa. Dice, si tú quieres dejar de tener intimidad con tu pareja para dedicarte a la oración, para meterte a buscar de Dios sin distracciones, hazlo. Dice, pero que sea solo por un poco de tiempo, para que no des pie a Satanás, para que no des pie a la tentación. De modo que es muy bueno hacerlo, pero no hay que llevarlo al extremo que fue llevado en la historia de la iglesia, donde caemos en el misticismo y en cosas que verdaderamente no deben de ser. Y una palabra de alerta también para todos los que nos escuchan. Muchas veces, acompañado de un tiempo de solitud, de un tiempo de búsqueda de Dios, invariablemente la gente tiende a pedirle al Señor, dame una visión, Señor, dame una muestra, Señor, confírmame con esto, confírmame con lo otro, y casi traemos nuestra receta. Dios, quiero que me digas A, B, C, y quiero que lo hagas así. Me acuerdo en una ocasión una persona decía, es que yo le digo al Señor, como en Daniel, que aparezca una mano y que lo escriba en la pared, que ya me diga por dónde. Le digo, no le pidas eso. La mano en la pared fue un mensaje de juicio, fue un mensaje de destrucción. Tú no quieres eso, créeme que no. Lo que tú quieres es conocer la voluntad de Dios. Y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza si tomas este librito y lo lees con todo tu corazón y lo estudias cuidadosamente. Y el comercial aquí es, inscríbete al Instituto Bíblico. En el instituto vamos a pasar por todos los libros de la Biblia, vamos a leerlos a profundidad, vamos a leer en detalle el contexto histórico, el contexto cultural, las costumbres, por qué se escribió así, qué palabras se usaron, etc. Y lejos de que te dé miedo de, va a ser algo muy académico, me va a pasar por acá arriba, para nada. Tenemos alumnos, creo que nuestro alumno más grande tiene 85 años, imagínate, y metidísimo y hace sus tareas y aprende todo, porque es muy sencilla la palabra de Dios, solamente es que quieras estudiarla. Janet Camacho, saludos. Como siempre, temas muy interesantes. Gracias, Janet. Un abrazo para ti, para Alex, tus hijos preciosos. Y bueno, finalmente quisiera darle respuesta también a nuestra querida Nora. ¿Dónde tengo aquí la pregunta? Nora Ospina nos pregunta acerca de la obediencia y el respeto en el núcleo familiar. ¿Será importante la obediencia? ¿Será importante el respeto dentro de la familia? Bueno, yo creo que no solamente es importante, yo creo que es necesaria, y yo creo que cuando nos respetamos mutuamente dentro del hogar y cuando obedecemos a nuestros padres, cuando obedecemos en la estructura que Dios ha diseñado para la familia, hay bendiciones muy grandes. Escucha, por ejemplo, Efesios capítulo 6. Déjame lo pongo por aquí en mi pantalla. Efesios capítulo 6, bueno, desde el capítulo 5 ya Pablo está dando instrucciones en la iglesia y nos da instrucciones a los esposos, cómo debemos ser con nuestra esposa, que por cierto nos da como 6 versículos a los hombres de todo lo que tenemos que hacer hacia nuestra esposa, y a la mujer nada más 2 versículos, y dice uno, esto es injusto. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, casi siempre la mujer es la que ha dicho es injusto, a nosotras nos toca todo, pero
acuérdate que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios que ha diseñado algo precioso. Nosotros somos los cabezones que no queremos seguir los planos de su diseño. Si queremos que funcionen las cosas, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y luego de hablarle al esposo y a la esposa, le habla a los hijos. Y les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a los padres también les da algo importante. Les dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un quid pro quo, es una maquinaria hermosa que tiene que funcionar cuando todas las partes cuando todas las piezas hacen su parte. Si tú tienes un padre que no es un padre que se está burlando de ti, que te está degradando, que nada más te peinaste poquito con los pelos parados y ya te está diciendo: ay, pareces gallo de gallinero con toda la cresta hecha para todos lados, mira cómo vas a salir a la calle, no te da vergüenza, es más, si te veo ni te voy a saludar. Pues va a ser muy difícil que un hijo honre a su padre, que le respete, que le obedezca, cuando el padre abusa de la autoridad, del poder y el cariño que debería de tener por su hijo. Y lo mismo cuando hay un hijo que es un hijo rebelde, que es un hijo contestón, que es un hijo que todo el tiempo está teniendo conflictos con la mamá, con el papá, con el hermano, con la hermana, y con todo el mundo tiene problemas. Pues va a ser muy difícil también que todos aquellos a su alrededor puedan tener un trato de gracia, de misericordia y amor y respeto hacia él. Entonces, es importante que dentro del núcleo familiar, y aquí yo quiero hablarle al papá, al esposo, porque los papás, los esposos, somos una pieza clave en todo esto. Nosotros somos quienes Dios nos ha dado no solo la responsabilidad, sino el privilegio de dictar la línea en la que nuestra familia va a funcionar. Cuando el papá dice: vengan todos porque quiero hablar con ustedes, y todos están ahí, y cuando el papá dice: no podemos estar en esta situación en nuestro hogar, hay mucha hostilidad, cada quien hace lo que quiere, ¿saben qué? Ni ustedes están felices, ni nosotros, su mamá y yo no estamos felices, esto no puede seguir así, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y máxime si es una familia cristiana, porque si es una familia cristiana tienes todas las de ganar, pues todos deberían de querer honrar a Dios y deberían de querer hacer las cosas como Dios manda. Entonces el papá ahí tiene una ventaja tremenda, porque puede decir: miren lo que el Señor pide de nosotros. Y aunque nos cuesta trabajo, debemos reconocer que nosotros también la regamos como papás y decir: Dios pide de mí como padre esto, esto y esto. Y saben, yo no lo he estado haciendo, yo he fallado en estas áreas, pero quiero empezar a hacer lo que Dios pide de mí. Quiero pedirles que estén orando por mí para que yo pueda cumplir el llamado de Dios sobre mi vida. Esto es lo que Dios pide de la mamá, y esto es lo que Dios pide de ustedes, y nos tomamos de la mano y oramos y le pedimos al Señor la ayuda de su Espíritu Santo. Y entonces hacemos cosas prácticas acerca de cómo vamos a lidiar con la desobediencia, cuáles son las consecuencias y una serie de cosas que puedes ir aprendiendo en el camino, y que por supuesto vamos a seguir hablando de la disciplina de los hijos. Te vamos a dar algunos consejos para la paternidad, para niños chiquitos, para adolescentes, púberes, para niños, para hijos casados, incluso cuál debe ser esa relación de los padres con sus hijos cuando ellos se van del hogar, y todo este tipo de cosas que nos han pedido y que estamos trabajando para lograrlo y poderlo tener a tu alcance. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes. Alejandra Oliva Sagarnaga, se te extraña profundamente, nuestra capitana de cámaras y controles técnicos en Aclaremos Tus Dudas. Muchísimas gracias por saludarnos.
Pero le doy también, antes de despedirme, las gracias a Germán, que es quien tiene los controles en Radio Bless en el 101.5 FM, y a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana, esperando que el Señor les siga bendiciendo y que también pues sigas comunicándote con nosotros para poder conversar de las cosas que a ti te interesan. Me dio muchísimo gusto conversar contigo y te deseo que tengas un fin de semana súper chiquitiguao. Hasta la próxima.